Ahora quiero que se concentren, que presten atención. Para los ¿quiénes estuvieron el domingo pasado? En alguno de los dos cultos. Ok. Bueno, hay unos cuantos que no estuvieron. El domingo pasado comencé una serie de mensajes. Son 10 predicaciones, creo. 2 por domingo. El mismo tema, pero con algunas variantes entre la mañana y la tarde, pero el concepto es el mismo. Y si no, usted no estuvo el domingo pasado, no va a estar algún domingo, le recomiendo después ir a la página de la iglesia o el Facebook de la iglesia o pregunte, porque yo no entiendo nada de eso, pero sé que está, y poder recopilar luego todo el paquete, porque va a tener una noción clara de la visión profética de los próximos por lo menos 10 años de la iglesia, que es hasta donde llega mi vista. Después me voy a ir a un spa a retirarme unos años. Pero bueno, por lo menos por próximos 10 años. Y la semana pasada entendíamos el concepto de iglesia. Si la iglesia fue el sueño más grande de Dios a tal punto que dice la palabra que amó tanto la iglesia que dio su vida por ella, y ahí echa por tierra el error de confundir iglesia con templos o confundir iglesia con congregación. La iglesia somos las personas salvadas, que Dios decidió que no fueran salvadas y vivieran independientemente. Bueno, alguno cree que como Dios le habló ya está, puede vivir solo la vida. Dios no bendice independientes sino dependientes, porque Dios es un Dios de dependencia. Entonces lo que hizo fue reunirnos en Cristo, como dice la palabra, y formar la iglesia. Es fascinante ver el plan de Dios a través de la iglesia y ver cómo puede, solamente a través del milagro del Espíritu Santo y de la vida en el Espíritu, hacer que personas tan distintas, con distintos caracteres, que estaríamos todo el día peleándonos y disintiendo en todo, podamos tener algo tan fuerte que predomina en nuestra vida como para echar por tierra todo lo demás y construir un pueblo de pacto como es la iglesia del encuentro. Y entonces entendíamos el domingo pasado que es prioritario entender esto, porque es verdad que mejor un día en la iglesia que venir fuera de ellos. Es verdad que la iglesia no es asistir un domingo 2 horas. La iglesia es ser parte, es meterme, es respaldar todo lo que la iglesia hace, lo que me tiene involucrado y lo que no. Esto también especialmente para los líderes, porque cada uno tiene su carga y su desafío, pero no hay que dejar de mirar el plan general de Dios para ser parte de todo lo que Dios hace y enriquecerse con todo lo que Dios hace. Y eso le da un protagonismo especial a la iglesia en nuestra vida, ¿no? Yo participo de todas las cosas que hace la iglesia. Y te dice, ¿usted es el pastor? No, no tiene nada que ver a esta altura de mi vida. Después de 30 años de ministerio podría no asistir a cosas. Tengo la bendición de tener equipos pastorales. Cualquiera de los pastores de mi equipo presidiría esta iglesia y otras iglesias sin ningún problema. Así que no es por eso que estoy, sino porque sé que Dios siempre tiene algo para mí en la iglesia. Sé que la iglesia es el lugar clave donde Dios puede impartirme algo nuevo y yo no me lo quiero perder. Así que estoy en la iglesia cuando soy protagonista de algo específico y cuando no, estoy igual. A veces por mi lugar no me es fácil, pero la verdad, el domingo, hace 2 miércoles vine a escucharlo a Lolo y Lolo me mató porque al final me hizo subir me hizo así, me dio el micrófono. Igual fue fantástico cómo terminó, porque Dios usa las cosas tremendamente. El miércoles pasado, cuando vine, me dice el pastor, ¿vos cerrás? No, yo no cierro, yo recibo, tranquilo. Y cuando terminó, que hizo el llamado, yo me fui. Oye, ahora me engancha el seguro, digo yo. Pero no es por nada, no es por no querer hacerlo, sino porque disfruto de ser iglesia sin el título pastoral. Y por eso te lo digo así, no desde mi lugar, te lo digo del lugar de uno más entre ustedes. Es un privilegio ser iglesia y entender el preeminente concepto de iglesia que debemos tener en nuestra vida. Ahora, seguimos un pasito más. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? Eso es muy amplio, y en las siguientes predicaciones voy a estar hablando de alguna manera siempre de esto, de qué clase de iglesia queremos ser. Pero estaba orando y dije, Señor, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? Y te voy a confesar,
primero empecé así, después fui llegando así, pero cuando llegué acá no me era tan fácil determinar un primer concepto porque no se categoriza esto. Pero entendí que este sí era seguramente un buen lugar de comienzo. Y le puse de título a esta segunda parte, una iglesia de discípulos. Quisiéramos ser una iglesia de discípulos y luego veremos qué encierra todo esto o esta palabra. Pero entendemos que la iglesia del encuentro no fue llamada a ser una iglesia común y corriente. Quiero ser prolijo en lo que digo para que no suene soberbio, pero es la verdad. No fuimos llamados a ser una iglesia que construya un templito, 4 paredes y trate de traer gente los domingos. No fuimos llamados a eso. Ya lo sabemos, ya lo entendemos, no lo disimulamos. Dios nos planeó con un propósito importante, o no sé qué palabra usar, con un propósito fuera de lo común, un propósito de dejar huellas. Mariano en su última predicación algo habló de eso, por eso algunos de nosotros fuimos llamados por Dios con planes fuera de la iglesia, con protagonismo fuera de la iglesia, con impacto sobre otras iglesias y otros pastores en Argentina y fuera de Argentina. Esos son señales de Dios para demostrar eso. Además también, porque cada vez que salimos, todos los que tenemos en esa iglesia hay un grupo bastante interesante de personas que en distintas medidas salimos a ministrar a otras iglesias, a otros lugares, y nos damos cuenta de la riqueza que Dios nos ha dado. Y la gente que nos escucha, o que escucha grandes ministerios, yo le podría decir grandes ministerios de pastores que yo pastoreo, que tienen iglesias 10 veces en numéricamente más grande que esta, y que se sorprenden y dicen, ¿cómo hacen esto? ¿Y cómo logran esto? ¿Y cómo logran tal cosa? Es impresionante lo que pasa ahí en tal cosa cuando vienen a un evento o algo por el estilo. Entonces, evidentemente Dios planeó la iglesia del encuentro con una iglesia que marque rumbo, que fije algunas direcciones. Por eso muchas iglesias siguen la dirección de la iglesia del encuentro. Y muchas que conocemos. Pero ¿cuántas no conoceremos que a través de internet y que nos enteramos y dicen sí porque seguimos sus cultos y seguimos sus cosas y sus entrenamientos o como pasa con misión también? Así que entiendo que la manera de dar la medida de esta clase de iglesia, si yo quiero ser iglesia del encuentro, no será siendo un erudito, un superdotado o un locuaz o cualquier cosa humanamente aceptable o distinguida. Pero sí, creo que para esta clase de iglesia no puedo ser parte si no soy un verdadero discípulo de Jesucristo en mi vida personal. Porque si lo soy en mi vida personal, voy a aportar a la vida de la iglesia. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Ok. Vamos a leer algunos versículos conocidos y otras cosas que no son tan conocidas a la hora de hablar del discipulado que yo quise enriquecer para este concepto. Mateo 16, 24, tal vez uno de los textos más conocidos sobre el discipulado. Antes que nada, no lo tengo ahí, pero pensaba en lo radical del llamado al discipulado, que habría que tener en cuenta antes de empezar con este contenido. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, no les dio nada a cambio. No les ofreció nada, no les mostró nada atractivo, no sabían nada del plan, todo contrario a nosotros. Pero Jesús iba caminando y decía, seguime, vos seguime. Dice que estos locos dejaban todo y lo seguían. Pero no había nada que decía, que seguime porque tengo este plan, voy a hacer tal cosa, te va a pasar esto. Nada. O sea que el verdadero convocante al discipulado es el Espíritu Santo y no la persona, ni la iglesia. Si el Espíritu Santo te llama, después te va a ser mucho más fácil entender todo lo demás que tiene que ver con la iglesia. Mateo 16, 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Pero el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida
porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Vamos a leer unos cuantos textos más de la Biblia, pero solamente después de hablar de este que leímos, pero un párrafo que viene ahora a mi mente, ¿no? Con mi esposa Graciela tenemos muchos amigos que no son cristianos y tenemos una tarea por años y por años, sembrando y sembrando, algunos nos han dado buenas cosechas de alegría, de frutos, y otras que seguimos ahí, ¿no? Y siempre no desistimos, pero siempre que estamos con esos amigos, algunos de ellos son muy poderosos económicamente hablando, y siempre que estamos en esos encuentros, en esos momentos, siempre cuando nos vamos decimos, Graciela, ¿cuánto más ricos somos? ¿Cuánto más felices somos? ¿Cuánto más tenemos? Porque nos damos cuenta que la riqueza de la vida integral en Cristo no tiene comparación con ninguna otra riqueza que pueda tener el mundo. Ahora, este texto empieza diciendo, luego dijo Jesús a sus discípulos. La pregunta primera sería, ¿luego de qué? Jesús acababa de preguntarle a sus discípulos quién creían que era Él. Y luego de esa pregunta, y que Pedro contesta, les cuenta lo que Él va a padecer. Les cuenta lo que viene para Él de la cruz. Y acto seguido, ante esa desesperación de Pedro, que leemos ahí, puede leerlo un poquito antes, en el mismo capítulo, por evitar el padecimiento de Cristo y la crucifixión, esa manera colérica de Pedro de reaccionar, Jesús lo compara con el diablo. Te estoy defendiendo, estoy diciendo que nadie te va a tocar, que voy a dar la vida para que no te pase lo que decís que te va a pasar. Y Jesús produce la declaración tal vez más dura que un discípulo podía recibir en la vida, ¿no? Dice que Jesús se volvió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué fuerte, ¿no? Quiero que vean, ahora cuando leo otros versículos, un hilo conductor en esto. Yo lo decía el domingo pasado. Dios tiene un plan y la cosa pasa por creer que Dios tiene un plan y que el plan que Dios tiene es el mejor plan que puede existir cuando lo entiendo y cuando no lo entiendo, cuando me gusta y cuando no me gusta, y vivir la vida confiando en ese plan y en sintonía con ese plan, y enfocado en ese plan y armonizando con la voluntad de Dios, porque si ese plan es de Dios, el final será bendito. Y gran parte de nuestros problemas es cuando nosotros queremos entender el plan de Dios o queremos aportar cosas humanas al plan de Dios, como le pasó a Pedro. Ahora vamos a ir a otro pasaje muy fuerte a la hora de llamar al discipulado. Mateo 19, versículo 27. Veo que muchos están anotando, buenísimo, porque les dije que de todo esto va a salir un paquete completo de enseñanza que van a tener que revisar en sus casas. Pues estoy mezclando una predicación con pedazos de enseñanza, todo junto, para que les quede todo un panorama concreto de hacia dónde vamos. Mateo 19, 27. Miren acá, ¿no? Miren, lo sitúo. Miren la cena del joven rico. Que el pibe dice, yo diezmo, me porto bien, voy a la iglesia, hago los deberes. Y Jesús dice, bueno, pero anda a ver del todo y vení y seguime. Dice, qué mala onda, ¿no? Y entonces escucha a los discípulos y dice, sí, yo me imagino a Pedro diciendo, sí, es que hizo todo lo que hizo. Y le contesta, sí, ¿qué nos queda a nosotros? Y Pedro le dice lo que honestamente muchas veces alguno puede o debe haber pensado, pero nunca se animaría a decirle a Jesús. Dice, mira, nosotros lo dejamos todo por seguirte. Le reclamó Pedro, así que no le dijo, ay, perdón, Señor, no. Le reclamó, y nosotros dejamos todo por seguirte. ¿Y qué ganamos con eso? Me encanta
que esté esto en la Biblia. Me fascina que esté esta pregunta en la Biblia. Me encanta. Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y le dará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. También voy a ampliar un poquito esto después, pero es espectacular eso. O sea, los discípulos no miran lo que se ve, sino lo que no se ve. Los verdaderos discípulos no tienen una mirada horizontal hacia el llano, sino vertical y ascendente. Lo que Pedro le estaba diciendo es, ¿qué ventaja tenemos nosotros? A ver, por todo lo que estamos haciendo. Pedro no estaba viendo dónde era el lugar de su recompensa. Estaba mirando acá y no allá. Y lo que Jesús le contesta es, lo que estás sembrando acá, lo vas a cosechar conmigo eternamente. No estés buscando las cosechas que cualquier ser humano puede darte. Escúchenme bien lo que quiero decir. Muchos le piden a Dios lo que un ser humano puede darle. Entonces, ofrendo para que Dios me dé plata. Bueno, hace un plazo fijo que te vas a ganar unos intereses. Sirvo para agradar al pastor. Jesucristo le estaba diciendo, no le contestó. Él le preguntó, ¿qué vamos a recibir por hacer esto? Él estaba esperando que le diga algo material visible, alguna ventaja. Y Jesús le dice nada. Y otra vez le dice nada. Es como cuando yo te digo, ¿qué te debe Dios? A veces pareciera que Dios estuviera debiéndonos cosas, porque nuestra vida, ya lo van a ver al final, no es la vida de un verdadero discípulo. El verdadero discípulo no está condicionado a lo que va a recibir. La naturaleza del discípulo, luego del llamado, es impregnada del Espíritu Santo a tal punto que para vivir necesita servir, sin esperar nada a cambio. ¿Hola? Lucas 14, 25. Ahí terminamos por ahora con las lecturas. Lucas 14, 25. 14, no 24. Lucas 14, 25. Grandes multitudes, no es lo que está acá atrás. No lean, ahí sí. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y le dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Vuelve a reiterar el mismo tema. Estos son versículos que los pastores por décadas hemos esquivado. Y cuando nos preguntaban, pero ¿cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo que irme de la casa de mi papá o tengo que odiar a mi hermana? Y no, es metafórico, decían algunos pastores. No, es literal. Hay que entender qué quiere decir, pero es literal, porque la Biblia es literal, en el sentido de la prioridad de tu vida. Lo que Dios está diciendo, sí, está diciendo que cuando yo recibo un llamado a ser discípulo de Jesucristo, es verdad que el amor hacia las personas que más amo en la vida, como mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mis hijos, mis hijas, pasa en segundo orden. Dejan de ocupar el primer lugar en mi vida y ocupan el segundo. La buena noticia para el que lo hace es que se da cuenta que luego Dios te amplía el amor hacia tu papá, tu mamá, tus hermanos. Pero hay que vivir un precio. No voy a contar anécdotas que ya la mayoría conoce, pero saben que cuando yo tomé la decisión de dar mi paso de fe, pasé de ser el príncipe azul a ser el espantapájaro en mi casa. Y pagué un precio incómodo por un tiempo. Porque esto es literal, no es metafórico. Cuando no entendemos el llamado al verdadero discipulado, a ser un discípulo de Cristo, a dejar todo por Cristo, es cuando nadie se enoje, ¿no? Yo sé que voy a tocar algunas susceptibilidades, pero estoy jugado con estos temas, así que no me voy a andar cuidando, ¿no? Pero como que, ay pastor, ¿qué pasó que no te vi el domingo? No,
justo me llegó los parientes. Justo me llegó mi suegra. Nosotros entendimos el llamado de Dios con Graciela desde el primer día, que era todo o nada. No sabíamos qué iba a pasar, no teníamos ni idea, jamás hubiéramos soñado lo que pasó, pero sí entendimos que esto era un camino de ida, sin vuelta y sin condiciones. Y me acuerdo las primeras veces que yo primero tuve que convencer a mi esposa de que nuestras reuniones familiares iban a cambiar. Y nuestros días de reuniones familiares iban a cambiar. Y cuando llegara alguien tan cercano como mamá o papá un domingo a casa, iba a saber que íbamos a disfrutar de su compañía y a bendecirlos y a pasar un buen rato hasta las 5 de la tarde. Porque nos íbamos a preparar para ir a la casa del Señor. Usted me dice, y las primeras veces, yo no era pastor al principio, y las primeras veces fue incómodo. Estamos seguros que nos recriticaron mal. Estamos seguros que habrán dicho, esto se metieron en una secta. Estamos seguros de todo lo que usted está seguro. Pero, ¿sabe lo que significa? Que ese precio pagado termine redundando en que luego toda tu familia, en todos los momentos difíciles de la vida, no piense en nadie más que en vos, para que lo bendigas, para que ores, para que lo ayudes, para que le des una palabra. Y además los que se convirtieron para la gloria de Dios, que no fueron menos, por ejemplo los 4 padres. Pero hay que pagar el precio. Dios establece, no es mi tema de hoy, pero Dios establece un orden. Dios, la familia, el servicio y el trabajo secular. Si lo alterás hasta por el servicio, te va a ir mal. Cientos de grandes hombres y mujeres de Dios he ministrado hasta el día de hoy por no haber entendido esto. Pero cuando hablamos de familia, estoy hablando de mi esposa. ¿Sabe cuál es mi familia hoy? Pelachu. Claro que Mariano es mi hijo y Sebastián también. Y mi familia, y los amo y los cuido. Pero yo hoy doy cuenta por ella. Y Mariano da cuenta por su esposa y su hijita y su otra hijita que ya viene. No por mí. Conceptos de Dios de familia no están, y algunos tienen parientes hasta los vecinos o parientes. Está buenísima la sociabilidad, pero no puede competir con el llamado al discipulado de Dios. No puede competir. Este es un mensaje, esta parte súper antipática que los pastores esquivamos siempre. Pero yo necesito que ustedes entiendan qué clase de iglesia es la que somos nosotros. Esta clase de iglesia. Y entonces luego cuando entendemos esto, bendecimos la familia, priorizamos la familia, servimos a la familia, pero no negociamos este orden. Tampoco negociamos el inverso. Tampoco negociamos la persona que desatiende a su esposa o su esposo por estar en la iglesia. Y hay mucho de eso también. No es ese el plan de Dios. Porque Dios dice que quien no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Hay que aprobar primero en la iglesia pequeña que es la casa. De nada sirve venir acá y ser genial y extraordinario si no cumpliste el rol con excelencia en tu casa. Pero el orden, el primero, es de Dios. Y cuando dice acá, si alguno viene a mí, o sea, si alguno quiere ser mi discípulo y no se sacrifica el amor a padre, madre, esposa, hijos, hermanos, y hasta su propia vida, negarse a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Ok, vamos al primer texto que leímos de negarse a sí mismo, de crucificarse y de seguirlo. Algunos conceptos sobre eso. Una propuesta muy poco alentadora de parte de Jesucristo, ¿no? Y si quiero decirles a mi club de fans que los requisitos son estos. Negarse, crucificarse y seguirlo. Realmente nos daba muchas ganas de acompañarlo. Una propuesta antipopular. Hoy diríamos que políticamente incorrecto Jesucristo. ¿Quién aceptaría esa propuesta? Por eso Jesús dijo, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque Jesús sabía que este precio no lo paga cualquiera.
y hoy sabe que este precio no lo paga cualquiera. La primera condición que dice ahí para el discipulado es negarse a sí mismo. Lo que el Señor está diciendo, que no debemos centrarnos prioritariamente en nosotros. Él dice justamente lo que la naturaleza egoísta nuestra dice. Él dice, primero yo. A una naturaleza que dice justamente lo contrario, Jesucristo le dice, primero yo. Tienes que despojarte de todo interés personal prioritario para que ese interés lo tenga Jesús. Por ejemplo, en tus oraciones de cada día. Bueno, deberías orar cada día, no digo por si acaso, si quieres ser discípulo del Señor. Pero en tus oraciones de cada día, ¿cuánto tiempo ocupa la gratitud y la alabanza y la exaltación a Dios? ¿Y cuánto tiempo ocupa el pedido? Hay que pedir, ¿eh? El que pide recibe, el que busca halla, el que llame se le abra. Hay que pedir todos los días, y si ese milagro no pasó todavía, no ceses de pedir todos los días. Pero, ¿cómo es la proporción? Todas las mañanas en nuestra oración con Graciela, lo primero de la oración es gracias por respirar, gracias por este nuevo día, y después exaltación, gracias, gloria, gracias por lo que hiciste, y le decimos a Dios que tenemos memoria de todo lo que hizo, de lo que hace, de lo que seguirá haciendo, de que no ni pensamos cómo sería la vida sin Él, porque no lo entenderíamos, y de qué distinto que vivir con Él. O sea, no estamos buscando impactarlo, estamos buscando llenarnos de la alegría de reconocer que un Dios tan poderoso, tan todopoderoso, al mismo tiempo es cercano para nosotros. ¿Cuánto tiempo ocupa la gratitud y la alabanza, y cuánto las peticiones en tu oración? Este concepto se trata de quitar nuestra mirada prioritaria de nuestras pretensiones y vivir como sugiere el apóstol Pablo, que decía, fijemos la mirada en el Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Dice que quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, pensando en el milagro de tu vida, soportó la cruz. Pensando en lo que ibas a hacer vos y lo que iba a hacer yo, soportó la cruz. Y sigue diciendo, menospreciando la vergüenza que le significaba, y ahora está sentado a la derecha de Dios. ¡Aleluya! Si es verdad que Jesús es nuestra prioridad, si es verdad que creemos que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, si es verdad que creemos que Él proveerá para mi bienestar, que Él proveerá para mis hijos, que no me faltará nada, entonces hay que pensar solamente en Él, vivir para Él y renunciar a otros intereses personales, descansando en que Él tiene cuidado de nosotros. Pedro lo decía, echen vuestras ansiedades en Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Hace poco prediqué sobre cuántos problemas que nunca llegaron a ser problemas, los titulamos problemas antes de que fueran problemas, y Dios los resolvió antes de que se convirtieran en problemas verdaderamente. Claro, es muy difícil negarse a sí mismo porque va contra nuestra propia naturaleza, pero dice que es el requisito principal para seguir a Jesús. El egoísmo, el orgullo, la soberbia son obstáculos para renunciar al yo, para negarse a sí mismo. Y el diablo sabe que justamente si fortalece esos sentimientos en nosotros, no dependemos de Dios y Él puede atacarnos, porque nuestra naturaleza es independiente. Si no nos negamos a nosotros mismos y nos entregamos totalmente en los brazos de Jesús, nunca vamos a conocer toda la dimensión del plan de Dios para un discípulo. La segunda exigencia que ahí dice es tomar la cruz. O sea que Jesús aumenta el desafío. Después del primer bife de negarse a sí mismo, redobla la apuesta y dice, tomar su cruz cada día. Pero fíjense que no dice tomar la cruz de Él, no dice tome mi cruz, dice tome su cruz cada día y sígame. Lo que Dios espera de mí es que lo que Cristo hizo en la cruz por mí, ahora yo lo continúe en mi vida. Lo que Él hizo, que nadie más que Él lo podía hacer, yo ahora lo continúe
en mi diario vivir. ¿Qué quiero decir? Jesús clavó en la cruz mis pecados. Dice que clavó el acta que me era contraria. No lo podía haber hecho yo porque yo tenía pecado. No lo hubiera hecho ningún ser humano. Tenía que ser alguien sin pecado que fuera justificador de los pecadores. Pero Él clavó en la cruz mis pecados. Ahora yo debo ir cada día a la cruz a crucificar mis nuevos pecados. La primera exigencia de negarse a sí mismo solo es posible si voy a la cruz. Porque es en la cruz donde me encuentro con el milagro que me salvó. Si estoy viviendo la circunstancia cotidiana, me es muy difícil crucificarme. Estoy rodeado de tentaciones, de palitos en la rueda, de acciones y momentos que me descolocan, de cosas que me enojan. Estoy constantemente tentado a no ir a la cruz y a no negarme a mí mismo. Por eso es que si voy a la cruz, todo se hace posible, porque en la cruz encuentro la salvación inmerecida, encuentro el perdón inmerecido que me redimió. Por eso dice, vayan a su cruz cada día. Es en la cruz donde ninguno de mis pecados puede resistir, donde mi mal carácter no resiste, donde mis enojos no resisten, donde mi egoísmo se derrite. En la cruz es donde yo puedo realmente morir a mí mismo, a mis metidas de pata, a mis errores, a mis caprichos, a mis testarudeces, a mis yo soy así. ¿Quién resiste yo soy así mirando la cruz y la escena de la cruz? Muero en la cruz para vivir en Cristo, como decía el apóstol. Lo que Cristo hizo una vez y para siempre, ahora yo lo ratifico cada día en mi vida yendo a la cruz. En la cruz me cambia el carácter. Encuentro el gozo para vivir feliz. Porque no miro lo que me enoja, no miro lo que me está incomodando, no miro lo que me está pasando, no miro lo que me falta, lo que me afecta. Miro lo que Jesús hizo por mí. Y cuando miro eso, los problemas de mi vida se achican. Muchos mantienen sus problemas como gigantes por no ir a la cruz. Porque en la cruz todo se achica. Sin la cruz no habría posibilidad de victoria en mi vida. Sin la cruz esa victoria está en riesgo porque mi naturaleza tiende a pecar constantemente. Claro, todos quieren la gloria del domingo, pero pocos quieren el viernes de crucifixión, o nadie. Pero el viernes de crucifixión es el que provocó y motivó la gloria de la resurrección. Lo tercero y último que dice ese pasaje es: si se niegan a ustedes mismos y toman su cruz, entonces síganme. Yo lo digo así para que entiendan. Ese síganme viene condicionado por los dos primeros conceptos. Si pasan el punto 1 de negarse a sí mismo, vayan al punto 2, que es la cruz, y si logran pasar ese punto, entonces están en condiciones de seguirme. Por eso dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque pocos pagan el precio, pocos pagamos el precio. Porque cuando llegamos a esa instancia y hemos reconocido y decidido que no queremos otra cosa en la vida más que seguir a Cristo, yo no quiero otra cosa en la vida, no me atrae otra cosa, ya conocí todo, yo tengo relaciones de lo que se te pueda ocurrir, ya vi el final de cada camino caminado sin Dios, ya lo vi todos, y ya me di cuenta que ninguno me seduce, ninguno es mejor que el mío, en absoluto, ninguno. Entonces, cuando llegas a esa instancia reconociendo y decidiendo que no querés otra cosa en la vida más que ser un discípulo de Jesús, en todo lo que hagas, seguir a Cristo, estar en el centro de su voluntad, entonces pagas cualquier precio. Y cuando digo cualquier precio, quiero decir cualquier precio. Es decir, pagas hasta precios injustos, cosas que son injustas. Como Pedro dijo, che, mira todo lo que hicimos por vos. Pagas cualquier precio, los justos y los injustos. Y cuando pagas los injustos, no es que te alegrás, no es que te divierte, pero decís, ¿cómo no me va a pasar a mí? ¿A quién le va a pasar sino a mí? Si yo tengo lo mejor, y yo tengo asegurado el destino, tengo asegurado el resto de mi vida acá en la tierra y por toda la eternidad reinaré por Él. ¿Cómo no me va a pasar a mí? No quiero que me pase, pero si me pasa, también me la banco, con tal de agradarlo a Él.
Porque ya no importo más yo que Él importa más que yo. Entonces ahí cuando vos lográs resistir las pruebas y soportarlas, no porque sos Superman, sino por el objetivo final. Porque sabemos que somos de Él y permanecemos en Él. Y le pertenecemos a Él. Él nos cuida, Él nos protege, Él sabe qué cosas necesitamos y tarde o temprano te lo va a dar. Sabemos que no hay posibilidad de fracaso con Dios. Nunca he visto a alguien fiel, discípulo, fracasando en Dios. Pasará 80 pruebas, pero al final verá la gloria de Dios. Y además, ¿sabes algo? Te lo digo simple, es lo mejor que te puede pasar en la vida. No hay nada que pueda compararse. Mira, yo para aceptar la propuesta de ser discípulo de Jesús, yo perdí en el camino amigos, dinero, estatus social y unas cuantas cosas más. Pero ¿sabés lo que significa poder decir, yo lo tengo a Él? No me parece, no quizás, yo lo tengo a Él. Y entonces cuando yo canto, si te tengo a ti, lo tengo todo. No canto una cancioncita que rima. Yo canto una verdad que ya la viví, que la conozco y que la proclamo a todo lugar donde puedo estar. Si lo tenés a Dios, lo tenés todo. ¿Qué querés? Dios. ¿Qué querés? Dios. ¿Qué querés? Dios. Porque si lo tenés a Él, verdaderamente tenés todo. Y luego, además, porque Él es así, cuando renuncias a algo por Él, Él termina dándote más de lo que renunciaste. Así es Él. Alguna vez te he contado, Dios empezó a prosperar mi vida económicamente el día que dejé de interesarme por la economía. Porque Dios es así. Es maravilloso despertar cada día sabiendo que sos su discípulo. Con errores, con metidas de patas, pero que sos discípulo del Señor. Que algo te va a enseñar ese día, si estás atento, si estás enfocado, si no te dejas enojar por las circunstancias del día y te mantenés enfocado en Él, algo vas a aprender de Él. Una nueva oportunidad de alegrar su corazón con algo que hagas. Y al mismo tiempo que Él va a alegrar el tuyo con algún cuidado que vas a darte cuenta que vino de arriba y no de la suerte. Es fascinante saber que verdaderamente Él cuida tu entrada y tu salida para siempre. Gloria a Dios. Qué privilegio saber que tenés un estatus de discípulo, de hijo de Dios. Y no solo eso, sino que Él tiene cosas para añadir a tu vida. Quiero, estos últimos minutos, aunque sean algunos conceptos, no quiero dejar, a la tarde voy a ampliar, pero en el segundo texto que leímos, quiero repasar un poquito eso. Hay una revelación muy importante a tener en cuenta, porque cuando Pedro le dice, nosotros qué ganamos habiendo dejado todo por ti, Jesús le contesta, cuando el Hijo del Hombre, cuando Él vuelva en gloria, ustedes se van a sentar en los 12 tronos para gobernar las 12 tribus de Israel, y todo el que por mi causa haya dejado familia, bienes, va a heredar la vida eterna. Es importante entender que tiene que pasar, o mejor dicho, como pregunta lo voy a hacer, ¿qué tiene que pasar para que tu vida sea una vida de gozo pleno y de alegría constante? ¿Qué tiene que hacer Dios? Lo más grande, lo más maravilloso, lo más imposible, lo más milagroso que puede hacer, ya lo hizo en la cruz. No tiene que hacer nada más. Todo lo demás es yapa. Todo lo demás es dádiva. Todo lo demás es exagerado. No tiene que hacer más nada. Vos y yo deberíamos vivir con gozo y alegría todos los días. Mira, como no pienso hacerme un lifting en la cara, nací macho y moriré macho, mi cara se va a ir arrugando cada vez más. Es más, mi mujer me alentó mostrándome una foto de hace 10 años esta semana, que tuve que luchar contra mi depresión. Arrugarme, voy a seguir arrugando. Y dentro de 10, cuando mire, voy a decir qué bien que estaba ahí. Si te vas a arrugar,
arrugate horizontal y no vertical. De cara de amargado. ¿Qué tiene que hacer Dios para que puedes enojarte, puedes calentarte un momento, que sí, bárbaro, qué sé yo? Pero hasta ahí. Porque es tan grande el privilegio de ser discípulo del Señor que nada puede quitarte la alegría y el gozo, no puede durarte más de un rato. En este lugar terrenal se siembra para cosechar eternamente, dijo Jesús. Mira, ¿sabes cómo yo fui venciendo mis enojos y mi carácter de alemán? ¿Sabes cómo lo logré? Pensando en todo lo que Dios había hecho por mí. Así te digo, en forma práctica, En el medio de mis enojos, de mis broncas por algo, le dije a Dios, mira, Señor, si acaso vos me regalaras algo, una revelación nueva. Yo quisiera que cuando estoy en el medio de mi ira alemana, me mandes flash de lo que hiciste por mí. Yo lo dije como una cosa a decir, pero empezó a pasar. Empezó a pasar. Y ahora nosotros con Graciela tenemos que coleccionar cuando discutimos, porque felizmente ya ni perdemos tiempo en eso, como dice ella. Pero cuando discutíamos, apenas yo tengo personalidad más fuerte, el que siempre cedía era yo y no ella. Pero no porque yo era el bueno, No estoy vendiéndome de bueno, sino porque Dios me había regalado eso. Y cada vez que estaba, y sabés que hacía el diablo por ahí, cuando yo veía la foto y bajaba la guardia, por ahí me pegaba más fuerte. Porque decía, aprovechemos que el alemán se frenó. El diablo es estratégico para eso. Porque yo antes usaba la Biblia para enojarme. Sí. Yo tengo la razón, yo tengo la verdad, porque Dios dice esto. Y uso a Graciela para no exponer a nadie. Y ella no, esta no, así que yo con la verdad en la mano sacaba un cuchillo, acá está la verdad. No terminaba nunca. Pero cuando yo le pedí a Dios que, Señor, si acaso yo pudiera ver en esos instantes, porque cuando no estoy caliente, no estoy enojado, te veo siempre, cuando estoy alabando me acuerdo de todo, te alabo, sonrío, disfruto, pero en esos momentos, en el momento que estoy sacado, que la quiero estrangular lentamente, para que sufra. No, estoy interpretando a algunos de ustedes, no es mi caso. O ella que dice, si acaso pudiera tener un poquito más de fuerza con él para darle una piña. Más allá de los chistes, y que Señor, si en esos momentos de ira, donde me descontrolo, donde puedo echar por tierra lo que sembré en el púlpito un rato antes, si acaso me dieras esa gracia, bueno, te cuento, Dios me la dio. Eso es fascinante. Es fascinante. Me llamó esa semana el pastor Francisco de allá en Madrid. Tenía que resolver un caso con una oveja brava. Un caso bravo. Bravo, digo, no por la gravedad, sino eso es que la verdadera solución es una buena piña espiritual. Y entonces me dice, tuve un caso, no lo resolví todavía, justo lo voy a resolver esta tarde, cité a fulano, mirá lo que pasó, así, y vos estabas predicando en Chile, no te puede constar. No voy a mandar a frente a nadie. Entonces hablé con otro pastor para preguntarle, porque vos no estabas, y el otro pastor coincidió conmigo. O sea, resumiendo, tenemos que matarlo. Y yo me reí del teléfono. Me dice, ¿por qué te reí? Porque yo hace 10 años hubiera dicho lo mismo. Matémoslo juntos los tres. ¿Y qué hago? No. Pague.
Y le dije, ¿de qué manera lo haría yo? Le digo, si quieres matarlo y obedecer a otro pastor, no te voy a retar ni nada. Pero yo, hoy, el Jorge de hoy, no. Tiene otra clase de charla con la persona. Y la lleva a la persona a elegir qué quiere para su vida. Y luego que elige, sí. Si elige para Cristo, cuenta, y si no elige para Cristo, hay tantas hermosas, saludables y cómodas iglesias en el planeta. Puede buscar otra. Pero enojarme, gritar, pelear, no. Ni en casa, ni en la iglesia, ni en ningún lado. Termino. Por eso, hay dos características sobresalientes que no se utilizan normalmente, que no utilizamos los que enseñamos sobre discipulado, o los que hemos dado talleres sobre discipulado. Pero ahora te la voy a hablar desde la experiencia. Además de todas estas bíblicas que compartí, hay dos características sobresalientes de un verdadero discípulo de Jesucristo. Y son la gratitud y la integridad. La gratitud y la integridad son dos características marcadísimas, sobresalientes de un verdadero discípulo, una verdadera discípula del Señor. Es más, estas dos características confirman el llamado y ratifican el discipulado. Son como señales. Un discípulo no puede no vivir agradecido. Si hay algo que yo creo, no sé si será así la palabra, pero algo que lo enfada a Dios, o que por lo menos si no lo enfada, lo entristece, es la ingratitud de sus discípulos. Como que yo siento que Dios espera que sus discípulos vivamos siempre agradecidos y que lo demostremos con hechos, con actitudes, en los momentos difíciles, en los momentos incómodos, en los momentos que no entendemos nada y no lo entendemos tampoco a Dios, no cuando las cosas salen bien. Yo creo que Dios espera de esos escogidos una actitud de gratitud constante, que los diferencie del resto, que se dan permisos para olvidarse de la gratitud por un mal momento. Estos últimos años, Dios me ha resaltado esto de una manera exponencial. Sean agradecidos, sean agradecidos. Pero no me estoy refiriendo a decirle gracias, Señor, por algo, sino que ninguna circunstancia, nada que me toque vivir negativo, ninguna persona que me dañe o me hiera o me lastime o me haga enojar o lo que sea negativo que me pueda hacer alguien, pueda robarme un espíritu de gratitud, de agradecimiento a Dios. Porque podré tener una circunstancia, un problema, una cuestión gravísima tal vez, pero de Dios tengo todo para contrarrestar eso. Y yo espero que Dios me vea agradecido todos los días. Y la integridad en el sentido específico de ser la misma persona en todo tiempo y en todo lugar. Claro que esto tiene un párrafo especial, un resaltado para los que sirven a Dios, para el liderazgo, pero aplica para todo el mundo. Que sean los mismos en la iglesia que en la facultad o en el colegio. Aunque estén haciendo cosas distintas, pero que sean la misma persona transparente. Alguna vez conté una anécdota, cuando cumplí 15 años de ministerio, se hicieron, me armaron acá 2 o 3 encuentros de homenaje y los diferenciaron, ¿no? Y el primero, creo que era un jueves o un viernes, no era para la iglesia, era para todas las relaciones empresariales, políticas y más que Dios me había dado en ministerio. Y los convocaron a todos y vinieron muchos de ellos. Y siempre recuerdo que en el programa hubo cosas emotivas, pero nunca me olvidaré lo de Graciela, porque cuando Graciela subió, ella dijo, lo más importante que quiero destacar, mi marido no es perfecto, no es Dios, ni mucho menos, pero lo que ustedes ven es lo que es en casa. El mismo es en casa. No hay que ir a ver el lugar para descubrir quién es. Y ese es el mejor elogio que te pueden hacer.
que seas el mismo, yo digo acá porque a mí me toca acá, ¿no? Acá que en tu casa, en tu facultad, en tu trabajo, donde estés. Sé la misma persona, con distintas circunstancias, ámbitos, con cosas humanas, lógicas, pero sé la misma persona. No seas dos personas. Vamos a orar a Dios. Negarse, crucificarse, seguirlo, parecían un título pesimista, pero en mi caso se convirtieron en el motivo más feliz de mi vida. Y solamente por eso es que logré vivir sonriente, agradecido y sin dobleces. Gracias, Jesús. Queremos ser una iglesia de discípulos y no una iglesia con discípulos. Con roles, con dones, con ministerios que nos diferencian. Pero el hablar de cada día, una iglesia de discípulos. Y tal vez esta mañana tengas que negarte a vos mismo, tomar la cruz y seguirlo. Tal vez tengas que decir, bueno, ahora va primero Dios, aunque pierda un poco con papá, con mamá, con mi hijo, con mi hija, con mi hermano, con mi hermana. Entendí que es a todo o nada la propuesta de Dios. Deberé confiar en que Dios se encargará de resolver lo que el diablo va a querer hacer. Pero mi actitud y mi decisión es sin condiciones. Dios no te va a asegurar nada para que lo hagas. Te está llamando, seguime. Y vos decidís. Tal vez tu decisión esta mañana sea ser más alegre fuera de los ámbitos de la iglesia. Tener un corazón más alegre, que los que te conocen en la intimidad te vean alegre, te vean feliz, aunque sepas que por ahí estás disgustado por algo, o algo te cayó mal, o algo te lastimó. Eso va a pasar siempre. Pero que te vean agradecido, porque es una manera de mostrar que Dios está por encima de quien te está lastimando. El amor de Dios es tan grande que me alcanza hasta para no robarme el gozo por esta circunstancia. Tal vez tengo que decidir ser más íntegro. Ser la misma persona en la iglesia que fuera de ella. No sé cuál es tu decisión, pero yo siento que el Espíritu Santo está esta mañana aquí diciéndote que quiera ser mi discípulo, quien quiera ser mi discípula, tome esa decisión y sígame.